Gracias, Isabel Miranda, por seguir aquí. Al contrario, don Carlos, muchas gracias a usted nuevamente. Dejé planteado que usted, tanto como víctima como por el trabajo que ha desarrollado en Alto el Secuestro, pues sabe mucho de lo que es la justicia en México, tanto en el terreno local como federal, y por lo tanto, pues yo le pido que a la audiencia, a mí, nos haga entender por qué está usted en desacuerdo con la reforma judicial que se supone aprobará el Congreso en el transcurso de septiembre. Mire, don Carlos, tenemos que entender el sistema de procuración y administración de justicia como uno solo. No podemos dividirlo, no podemos seccionarlo. Si partimos de la base que la mayor parte de los delitos se dan en el fuero común, es decir, más del 90% de los casos suceden en el fuero común, que es decir, son los estados y los municipios. Entonces, tendríamos que empezar a construir las bases desde ahí, no de arriba para abajo. Creo que lo primero que tendríamos que atender, y lo hemos venido diciendo por décadas, es que tengamos policías municipales y estatales bien preparados para que puedan salvaguardar las pruebas y no rompan las cadenas de custodia o tengan los instrumentos necesarios para hacer una investigación. Y luego de ahí tener las fiscalías preparadas y capacitadas y con recursos. El tema es que eso no sucede en la realidad. Que además con frecuencia presentan acusaciones mal fundadas y por eso al llegar a los tribunales pues se decretan libertades a probables delincuentes. Bueno, déjeme decirle que mientras un ministerio público puede tener más de 75 casos, en un juzgado a lo mejor tienen 30 o 40, es decir, ni siquiera hay proporción entre los casos que atienda un secretario en un juzgado contra los que tiene que atender un ministerio público, quitando que además ellos tienen que estar atendiendo las audiencias. Es decir, la carga de trabajo que le dan a un ministerio público es colosal y no puede tener un buen desempeño porque no le dan el tiempo ni los recursos para ello. Entonces, si partimos de la base que desde aquí empieza la falla, lógicamente cuando llegan a los juzgados, muy probablemente no lleguen tan fortalecidos como debieran de serlo. Y luego juzgados muchas veces mal habilitados, ¿no? Mal equipados, con escasa tecnología, con pocos jueces. Tengo entendido que en México por cada 100,000 habitantes hay 5 jueces. Así es, pero... Y debiera haber, creo que 5 veces más. Por lo menos, don Carlos. Y digo por lo menos porque con el nuevo sistema, recuerde que hay una etapa procesal antes, que es como de vamos a ponernos de acuerdo para que la gente lo entienda, ¿verdad? Que se llama como conciliación. Vamos a ver si cuando son cuantías menores podemos llegar a un acuerdo. Pero hay delitos que no entran en esta etapa o no pueden llegar a un estado reparatorio y entonces se van probablemente al fondo, a las audiencias ya y a la vinculación de proceso y todo lo que implica el nuevo sistema. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces tenemos jueces que como no conocen también los asuntos, porque también tenemos pocos jueces, como usted lo dice, pero además en algunos les quitan también recursos a los propios estados. Los gobernadores normalmente no les gusta invertir en este tipo de causas porque no son tan visibles. Ellos piensan que no es tan visible una causa de procuración y administración de justicia. Para ellos es mejor hacer obras o que se noten. Entonces, la justicia en México siempre ha sido un tema muy rezagado. Y creo que si debemos de buscar de verdad una reforma judicial integral, debemos de tomar en cuenta a todo el sistema, y cuando digo todo el sistema es desde que empiezan los policías, las fiscalías y luego indudablemente los juzgados y los jueces y los servicios periciales, bueno, etcétera. Eso es un tema, don Carlos, el que usted acaba de tocar, que es fundamental. Fíjese, en el nuevo sistema las periciales recobraron un papel muy importante y sabe que a veces no tienen siquiera áreas periciales adecuadas normalmente, no pueden porque no se dan abasto o no tienen siquiera las sustancias que necesitan muchas veces para poder hacer periciales. Así de ese tamaño está. Entonces sí es un problema grave. Aquí quiero recordar que para instaurar el
nuevo sistema de justicia penal, en México, que yo sepa, no se ha hecho lo que ocurrió hace ya quizás 10 años o más en Chile. En Chile reformaron, opera ahí un sistema de justicia penal como el mexicano ahora, pero ellos fueron antes, con la cuestión de la presunción de inocencia, los juicios orales, etc. Y ahí, para instrumentar ese sistema de justicia, el gobierno tuvo que invertir más o menos 15,000 millones de dólares. Creo que aquí en el Poder Judicial, en ninguno, ha habido una inversión de esa naturaleza. Déjeme decirle que se le ha destinado grandes recursos al sistema, pero muchos de ellos los han hecho de manera corrupta, porque lo han dado a capacitaciones que muchas veces ni siquiera dan. Es decir, se ha desperdiciado mucho de ese dinero que no llega verdaderamente a los ministerios públicos. Indudablemente que México, al igual que Colombia y al igual que Chile y al igual que toda la América Latina, tiene un sistema muy diferente al que tiene Estados Unidos. Y yo creo que la dificultad, y no soy abogada, pero lo que yo creo y he vivido, es que no tenemos la misma capacidad. Usted cruza la frontera y un policía es una autoridad. Usted está del lado mexicano y al policía lo patean, lo golpean, lo escupen y le hacen de todo y no pasa nada. Es decir, no hay respeto por las instituciones ni por los elementos. Pero también mucho ha sido por la corrupción que existe dentro de algunas instituciones. Pero eso se supone que se acabará cuando haya, por ejemplo, jueces, magistrados y ministros electos por el pueblo. Yo creo que va a ser peor, don Carlos, va a ser peor. ¿Por qué? Porque entonces tú ya no estás comprometido con tu causa, que es procurar administrar justicia por un sueldo. Tienes que hacerlo en base a quedar bien con los políticos o quien vaya a votar por ti, para que después te puedan reelegir o para que no te vayan a destituir. Me parece, o quienes hayan financiado mi campaña. Así es, creo que ese es el peor sistema, creo que es muy equivocado y es de las cosas que yo no estoy de acuerdo en la selección, en el perfil, en qué va a pasar una vez que sean electos. Pero eso quizás sea precisado en las leyes que acompañarán esta reforma constitucional, ¿o no? Pues bueno, no puede ir, la reforma judicial en sí es el árbol más importante, los demás van a ser los frutos, y el fruto no puede rebasar lo que diga el árbol, es como lo que no pueden rebasar lo que diga la Constitución, las leyes, pues es lo mismo. Creo que aquí la reforma la tienen que hacer muy bien y me parece importante que se escuche a la gente preparada, como son ministros y jueces y magistrados, porque ellos lo viven. Pero a ver, Isabel, en los diálogos estos que llevó a cabo el jueves 27 en la Cámara de Diputados o en un recinto ahí, el maestro Bernardo Batis, que fue procurador de la Ciudad de México, dijo algo que me parece muy sensato. Dice, para elegir diputados, alcaldes, senadores, presidentes de la República, el único requisito es que sean ciudadanos mexicanos y no tener problemas con la ley. Yo añadiría, pudieran ser inclusive analfabetas, porque no es requisito saber leer y escribir para acceder a un puesto de elección popular. Y decía el maestro Batis, pero para jueces, magistrados, ministros se necesita una calificación técnico-jurídica muy precisa. Es decir, hacía un llamado a que no fuera que alguien levantara la mano y dijera yo quiero ser juez y voy a entrarle a una campaña, sino que habrá, supongo, filtros para designar a los candidatos a los tribunales. Pues hasta ahorita, de lo que se conoce de la propuesta, no aparece esto, don Carlos. Establece que debes ser abogado y tener tantos años, pero por ejemplo no habla de que debes de tener una buena reputación o un expediente limpio. Ni carrera judicial. Ni carrera judicial. Y me parece que es como los médicos. Si usted lo va a operar una persona de un apéndice, pues usted no va con un odontólogo.
Usted va con una persona que sepa de la parte interna de su cuerpo. Es lo mismo. Cada área es muy técnica, es muy pulcra. Además hay una especialización, derecho administrativo, derecho civil, derecho penal, que son tan complejos y en los cuales constantemente está viendo nuevos criterios y nuevas ideas. Me parece que en lo único que sí estoy de acuerdo, vaya, primordialmente y de entrada, es en que deben de separar el Consejo de la Judicatura de la presidencia de la Suprema Corte. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Yo siempre lo he dicho, no puedes concentrarse solo el poder en una sola persona de todo el Poder Judicial. Eso me parece que no es sano, don Carlos, porque por eso presionan a jueces. O me das esta sentencia de esta manera o te cambio de adscripción. O te suspendo. O te suspendo o te hago una acta administrativa para fastidiarte. Creo que en esa parte sí es muy bueno, pero por lo que respecta a la justicia en sí, me parece que debemos de tener gente independiente, gente preparada y indudablemente que tenga esta buena reputación y esta experiencia, porque nadie puede ser técnico si no tiene antes la experiencia. Creo que la experiencia es fundamental, don Carlos. Isabel, siempre es un gusto platicar con usted. El gusto es mío. Sabe mucho esta mujer porque el desempeño de su organización Alto al Secuestro, pues imagínense si no va a conocer los laberintos de la justicia en México. Isabel, le agradezco mucho. Al contrario, don Carlos, muchas gracias y buenas noches. Vive usted la paradoja de una injusticia que la ha traído como revolcada, pero al mismo tiempo con observaciones que considero muy importantes a propósito de una reforma judicial. Gracias, don Carlos, y que de verdad ojalá que se haga una buena reforma, que nos sirva a todos los mexicanos. Esperemos que sí. Gracias. Isabel Miranda de Wallace, muchas gracias y buenas noches.